Bien, vamos entonces, con esto más o menos tenemos un panorama general de cómo es el manejo de una planilla con datos. Ahora vamos a introducir ahora el tema de resultados. Dijimos que cuando yo tengo una celda de resultados, ese resultados es producto de algún tipo de operación con datos. Las operaciones que yo puedo tener, ¿cuáles son las más simples? Son las operaciones aritméticas. Sumar, restar, multiplicar o dividir distintas celdas. Con lo cual, tengo que identificar qué celdas voy a sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, pongo el signo igual, indico qué operaciones quiero hacer con esa serie de datos y obtengo el resultado. Ahora, supónganse que yo quiero hacer algo más complejo. Yo quiero obtener una función trigonométrica. Yo tengo un triángulo, cualquiera, tengo A, B, y quiero saber, yo voy haciendo medición y quiero saber el ángulo. Entonces voy anotando en una fila el lado A, el lado B. Después para otro triángulo voy anotando el lado A, el lado B y así sucesivamente. Y después quiero calcular los ángulos correspondientes a estos triángulos. Y esto es directamente la tarjeta inversa de la ordenada sobre la abscisa. Entonces necesitaría una función de tipo trigonométrica. Bueno, precisamente tiene la opción, las planillas de cálculo, de utilizar funciones de distinto tipo. Vamos a hacer una salvedad. Yo podría memorizarme todas las funciones que hay acá adentro. ¿Tiene sentido? Para mí no tiene. Las planillas de cálculo en realidad y la mayoría de estos programas tienen lo que se llama asistentes de funciones. Uno invoca el asistente de la función y le dice qué tipo de función yo quiero utilizar. En el caso de eso es muy simple, yo tengo la opción de funciones, invoco al asistente. Cuando invoco al asistente, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué tipo de función quiero? Si yo le digo, tráigame todos los tipos de funciones, voy a tener que recorrer hasta encontrar la función que a mí me guste. Si no, puedo decir qué categoría. Trigonométrica, aritmética, lógica, lo que yo quiera hacer. Y me va a decir qué tipo de función. Y me va a aparecer la función. Una vez que yo elijo la función, me va a indicar acá qué tipo de función es. Me va a indicar, en este caso está seleccionada la función abs. Dice abs y una función que es un número. O sea, el argumento va a tener que ser un número de esa función. Obviamente, si yo voy a usar un número y ese número va a estar guardado en otra celda, esa celda va a tener que ser un número, no va a poder ser el carácter o la letra A. Tiene que ser un número. Entonces, y después va a decir, este es el valor absoluto de un número. Si yo acá le pusiera función y como argumento le digo otra celda, me va a aparecer la fórmula que yo estoy editando, el resultado de la función, o si no, si está bien o hay algún tipo de error. De esta manera yo tengo, pero además hay una cosa más simple. Si yo estoy en la duda de cómo utilizar esta función, aparece lo que es el menú de ayuda, en el cual no solamente me va a describir en forma detallada cómo trabaja la función, sino, y que es lo más importante, me va a traer un ejemplo de uso. Y ese ejemplo de uso de la función es el que me puede llegar a servir para saber cómo manejar esa función. Entonces, fíjense, si yo tengo un asistente, lo lógico es usarlo y no intentar usar la memoria. O sea, el objetivo es utilizar un programa y el programa es una herramienta para mi trabajo. Y toda herramienta tiene que ser usada de la manera más simple posible. Si yo
utilice una herramienta para no tener que hacer el esfuerzo de hacer todo manualmente, tampoco se supone que voy a hacer el esfuerzo mental de acordarme todas las funciones. Quizás si trabajo todo el día con 10, 20 funciones y estoy todo un año trabajando con 10 o 20 funciones, obviamente llega un momento en el cual no voy a necesitar ir al asistente cada vez que utilizo la plantilla, pero cuando estoy utilizando las primeras veces una planilla o estoy usando una aplicación que va a requerir operaciones que nunca hice antes, lo más lógico es ir al asistente, porque me brinda una ayuda rápida y me brinda una descripción detallada del comando que yo puedo necesitar usar con un ejemplo de cómo usarlo. Entonces, acá es lo más lógico de utilizar, o sea, el criterio del software como herramienta es que me sea útil y que me sea fácil. Nadie usa una herramienta complicada. En ingeniería no se usa una herramienta para complicarme la vida, se usa una herramienta para facilitarme la vida. Y si la planilla de cálculo como herramienta me da la ayuda, utilicen la ayuda.